Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este foro Rosario Ibarra de Piedra desde la Feria Internacional Zócalo 2020 y tenemos una de las primeras charlas del tema de esta feria, que es Latinoamérica a la vanguardia, y vamos a tener una charla sobre mujeres en América Latina. Y en este momento tenemos en el escenario, y les voy pidiendo aplausos, por favor. Les pido un aplauso enorme para Elvira Concheiro. Bienvenida, Elvira, a esta feria. Tenemos como invitada internacional en esta mesa a Arantxa Tirado. Bienvenida, Arantxa. Les pido un aplauso para Consuelo Sánchez. Y le voy a dejar la palabra a Patricia Zapata, nuestra supermoderadora de esta mesa. Muchísimas gracias. Este es su escenario, esta es su feria. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes con todos, con todas. Como siempre es un gusto para nosotros estar aquí en diálogo, hoy con el honor de tener a mi lado tres compañeras que estoy un poco nerviosa de tener que moderar, pero espero no hacer mal el papel. El nombre de la mesa, de la discusión, de la charla, es un nombre muy amplio y que nos permite como muchas referencias. Las mujeres en América Latina, yo creo que es un tema que da para mucho. Nuestras mujeres en América Latina han sufrido una historia de exclusión, de marginación, de pobreza, de maltrato. Esa es una realidad con la que tenemos que vivir, y también desde América Latina ahora se empiezan a ver voces, y desde el sur de América partió la ola verde que nos entusiasmó a muchas de nosotras, que nos hizo ver que es necesario cambiar esto. Esta mesa es como un pretexto, para mí es como un pretexto de hablar del papel de las mujeres desde distintos ámbitos, desde distintas aristas, en sus distintas funciones, de poner en la mesa todas esas funciones, pero también de recordar toda la violencia de todo tipo que las mujeres han padecido en América Latina. Pensemos en las mujeres pobres, rurales, indígenas, campesinas, obreras, y nos daremos cuenta de que en esta región la equidad sigue siendo un sueño por alcanzar. Hay pasos importantes, pero también hay enormes desafíos que tenemos que ver. Ahora a mi lado tengo a grandes mujeres que tienen una historia de lucha por la transformación de las situaciones y las condiciones en las que las mujeres hemos vivido, y no solo las mujeres, porque yo creo que quienes están en esta mesa trascienden, sí, las mujeres, pero las mujeres también con una perspectiva de una disputa y de una lucha de clases donde no se abandona esta visión para buscar el cambio y la transformación. Yo no quiero robar mucho tiempo, trataré de moderar y de intervenir en aclarar cosas o intentar provocar el debate. Quisiera dar la palabra en primer lugar a Elvira Concheiro, maestra súper reconocida de la UNAM. Todos también nos emocionamos cuando Elvira fue nombrada tesorera de la Federación. Creemos que estas son las decisiones políticas que van transformando poco a poco la realidad en la que vivimos. Elvira, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas, me da muchísimo gusto. Un poquito porque si no. Ya está. Decía, me da muchísimo gusto estar en esta feria que ya es historia, una de esas bellas historias que tiene nuestra ciudad, que es podernos reunir cada año alrededor de los libros, en estos debates, en estos intercambios, en esta posibilidad de convivir con tanta gente y con tantas bellas personas como Arantxa, como Consuelo,
tener en este momento la oportunidad de intercambiar sobre un tema efectivamente muy amplio. Nos lo dejaron absolutamente abierto. Y eso, bueno, da para mucho y esperamos que podamos intercambiar efectivamente puntos de vista. Yo quisiera efectivamente hablar de las mujeres en lucha, las mujeres que están luchando en América Latina, que en realidad es un movimiento que viene muy de lejos, pero como sabemos en los últimos años se ha acrecentado en todos los países de América Latina, enriqueciendo enormemente la perspectiva de la transformación de nuestra región. Y esto no es decir poco, porque como todos sabemos del mundo, pues América Latina es la que está dando esperanzas por varios procesos de cambio importantes, con idas, regresos, dificultades, vueltas de tuerca, pero está la lucha, es una región del mundo extraordinariamente viva, extraordinariamente actuante, dando muchísimo al mundo en sus perspectivas de transformación en un mundo tan en riesgo, tan difícil, y América Latina haciendo su contribución de una manera extraordinaria. Y es ahí donde tenemos que ubicar la lucha de las mujeres, porque esa vitalidad también es gracias a las mujeres y al mismo tiempo esos procesos de transformación han cambiado la situación de las mujeres en América Latina. De tal manera que tenemos una situación amplísima de yo digo, es el movimiento del siglo XX más vital que hemos visto. Esto implica un gran combate. El movimiento de las mujeres se encuentra en las calles, pero se encuentra en los libros, se encuentra en los ámbitos familiares, en los ámbitos de trabajo. Estamos en todas partes peleando las mujeres. Y esto nos da una visión y nos da una comprensión de la complejidad que implica la transformación. Es decir, que no hay procesos lineales, no hay procesos sin contradicciones, no hay triunfos sin derrotas, y la mujer o las mujeres tenemos una experiencia ahorita de enorme importancia. Y yo creo que sobre eso es muy importante reflexionar. Porque ese movimiento que está en las calles, que tiene sus olas, tiene sus momentos, cada 8 de marzo se hace presente o tomamos lista todas las mujeres, pero no solo es en esos momentos, sino como les decía, en muchos ámbitos hay una organización, aún precaria, pero una organización de las mujeres que está a tono con lo que está sucediendo, de una enorme, digamos, fragmentación, pero al mismo tiempo que se dan encuentro. Entonces, estas peculiaridades del movimiento, porque hay que hablar de un movimiento de las mujeres que están en su seno desmarcándose de las propias posiciones, y esto a mí me parece muy interesante. Yo he venido diciendo que desde la perspectiva de las ciencias sociales, lo más innovador y lo más vital de las ciencias sociales hoy es el feminismo. El debate que hay entre las feministas es de una extraordinaria riqueza. Lo primero que quiero hacer es invitarlos a asomarse a ese debate, porque tiene mil aristas. Y uno de ellos, de una manera muy importante, ha sido el papel del propio feminismo como un movimiento que ha tenido sus distintos momentos de expresión, de demandas, y que desde mediados del siglo pasado, después del 68 estudiantil sobre todo, toma un nuevo impulso, y ese impulso que duró hasta hace poco, se ha agotado, y la crítica es feroz y muy interesante,
porque en medio de esa transformación que sufrió el feminismo tan vital y tan lúdico, diría yo, pero acompañado de la lucha por el respeto al cuerpo, el derecho a la anticoncepción, etcétera, etcétera. Hubo también un momento de ruptura con el neoliberalismo, y en ese momento comienza una etapa mucho más difícil para las mujeres, una etapa en donde este capitalismo voraz, salvaje, se ensaña con el cuerpo de las mujeres. No es gratuita el aumento del feminicidio, no es gratuita la violencia cotidiana que hay contra las mujeres, es un resultado de un tipo de capitalismo específico que hemos vivido estas últimas décadas. Y esa es la discusión hoy del feminismo más avanzado, de ubicar las raíces profundas de esa situación que tiene hoy a las jóvenes particularmente muy exaltadas, muy enojadas, con mucho miedo y muy actuantes, extraordinariamente actuantes. Y no siempre nos gusta su manera de actuar, pero sí entendemos esa profunda raíz de ese enojo y de esa preocupación por detener algo que parece imparable. Y no estoy hablando aquí de que estemos dudando de las cifras que ha dado este gobierno, del enorme esfuerzo por detener los feminicidios, por detener esta violencia. De todos modos sigue siendo algo escalofriante, que habla de una deshumanización profunda de esta sociedad contemporánea. Entonces, el feminismo de nuestros días, que se ha generalizado, que se ha expandido, yo todavía recuerdo hace no mucho que la palabra feminista denotaba a unas cuantas medio exaltadas mujeres, no hace mucho. Y los jóvenes o las jóvenes no se identificaban en lo absoluto con el feminismo. Y desde hace algunos años esto dio un vuelco brutal. Hoy el feminismo está en las cabezas, en las voluntades, en las determinaciones de miles y miles de jóvenes. Y esto nos hace mucho más, nos obliga a ser mucho más responsables frente a lo que entendemos por feminismo. Yo creo que siempre ha sido un movimiento, es decir, una expresión de lucha por transformar las condiciones de opresión, de desigualdad, de violencia contra las mujeres. Pero hoy es la expresión de una masa juvenil que está reaccionando contra una descomposición social. Y lo hace sin herramientas o con muy pocas herramientas políticas. De tal manera que vemos a la derecha aprovechando esa movilización, a otros sectores, digamos, violentos desde una supuesta izquierda radical. En fin, que tenemos un panorama complejo y con muy pocas herramientas. Y lo curioso, insisto, es en que el feminismo hoy está produciendo a una velocidad que uno que trata de seguir la elaboración, los libros, el debate, no alcanza uno a abarcarlo. Pero tenemos muchas expresiones además del feminismo, en el arte, expresiones en los gobiernos, desde luego, en donde las mujeres están haciendo una presencia extraordinaria. Ahí tenemos a la presidenta de Honduras, pero tenemos a Francia Márquez en Colombia, tenemos a una enorme cantidad de mujeres que hoy son cabeza de la transformación de América Latina. Ya no es cualquier cosa. Es decir, que como todo, y con esto cierro para abrir paso al diálogo con mis compañeras, como todo tiene estos múltiples y muy distintos niveles, espacios, condiciones de esa lucha, contradictoria en ocasiones, retos muy grandes, pero es la lucha de nuestros días.
y esta la queremos con los hombres, por lo menos el feminismo en el que milito. Gracias. Gracias, Elvira. Nos acompaña también esta tarde aquí Consuelo Sánchez. Consuelo es investigadora y no podemos olvidar tampoco su papel como constituyente cuando se estaba construyendo la Constitución de la Ciudad de México. La voz de Consuelo fue una voz también que planteó con mucha fuerza todo el tema de los pueblos originarios. De ahí vean mi conocimiento por lo menos al respecto, un poco quizás como para entablar diálogo y retomando, que ya Consuelo empezará con lo suyo, pero lo quisiera dejar en la mesa porque esto que dice Elvira para mí es una de las cosas centrales. ¿Cómo hacemos entonces para que estas olas de jóvenes iracundas y con razón frente a la violencia cómo hacemos para dotarlas de esas herramientas y de que su actitud sea una actitud política con contenido que pueda hacer frente a este modelo? Porque la realidad es que esta violencia contra las mujeres es una violencia que es absolutamente funcional al modelo neoliberal que nos imponen para vivir. Entonces, ¿cómo damos todos estos debates, no? Consuelo, quisiera darte la palabra a ti y después seguimos. Gracias. Muchas gracias y igual opino con Elvira que esta es una feria sensacional, un espacio de debate, de discusión, reflexión sobre los grandes temas de nuestro país, de nuestra América y del mundo. Y ahora un tema que está en todos lados, que es el feminismo, aunque el tema era mucho más amplio, ¿no? Incluye desde luego el movimiento feminista, pero es la participación de las mujeres en los movimientos sociales y diría yo también en los políticos, que cada vez son más la presencia. No se oye. ¿No se oye? ¿Así? ¿No se oye? ¿Dónde me quedé? ¿Ahora sí me oyen? Tampoco. ¿Es donde estoy? ¿Acá? A ver. Hola, hola. ¿Se oye? Bueno, ahora sí. ¿Y si me paro? ¿Me paro? ¿Así estoy mejor? Sí, ¿a dónde me quedé? ¿No me oyeron nada desde que empecé? Bueno, el punto era para llegar a este problema de la violencia, porque también hay muchos otros movimientos de mujeres en este momento que son muy importantes en nuestro país y en América Latina, además de la lucha contra la violencia, que es un tema que nos compete a todos y eso implicará una transformación cultural y una revolución de las conciencias, es decir, un cambio de mentalidad, una forma distinta de creer, de pensar, una concepción del mundo nueva. Y eso es lo que nos va a hacer y nos está haciendo falta trabajar intensamente en México y en América Latina, es el cambio cultural, porque estamos haciendo transformaciones importantísimas en las que las mujeres han sido parte fundamental. Cuando hablamos de mujeres en los movimientos sociales, pues la historia de México y de América Latina, la presencia y la participación de las mujeres ha sido fundamental desde la lucha por la independencia en México, en la en la Revolución Mexicana, en los movimientos del 68, estudiantil, etcétera, y ya más recientemente, en los años 80, todo el movimiento urbano popular. Por ejemplo, en México, el 85% de los miembros de este movimiento urbano popular que luchaba por la vivienda y por el derecho a la ciudad, el 85% eran mujeres. O sea, la presencia de las mujeres en la lucha por la igualdad, por la educación, por ejemplo, para el acceso a la educación a sus hijos, por la educación gratuita, pública, universal, la salud, etcétera. Ahí en esa lucha ha estado presente las mujeres de manera importantísima, pero también lo ha sido en esta lucha por la igualdad y por el cambio social frente a nuestras sociedades tan desiguales, tan injustas, tan inequitativas, pues las mujeres han jugado un papel fundamental. Pero también la izquierda,
Las distintas izquierdas que han estado en nuestros países, en México y en América Latina, han jugado un papel importantísimo junto con los movimientos sociales populares. Entonces encontramos a mujeres actuando en los movimientos sociales como parte y junto con hombres, pero también las encontramos haciendo sus propias organizaciones como mujeres, luchando por cuestiones, reclamos de carácter sociocultural, político y como mujeres, y también las encontramos como mujeres, por ejemplo, indígenas, que yo creo que hoy lo que están planteando las mujeres indígenas es de suma importancia, porque están incorporando 3 formas de desigualdad que existen en nuestros países, que es la desigualdad socioeconómica, la desigualdad de clase, la desigualdad de género y la desigualdad étnica. Y por tanto están poniendo en el centro estas distintas diferencias, desigualdades que existen en nuestros países, en México y en América Latina, y que están apuntando estas luchas por la configuración de sociedades que incorporen nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad de mujeres, nuestra diversidad también sexual, que es otro tema importantísimo, que a veces es un poco no del todo comprendido por la izquierda, no la izquierda de mujeres, porque las mujeres estamos luchando en nuestros propios espacios, en nuestros propios partidos y en nuestros propios gobiernos, porque se abra a esta diversidad de reclamos que existen en nuestros países y la necesidad de construir unas sociedades plurales, diversas y justas, que acabemos con esa desigualdad socioeconómica. Y ahora varios países de América Latina estamos en ese proceso de transformación importante. Bueno, Cuba, que se nos adelantó, afortunadamente ya ha sido nuestra guía y nuestra guía y nuestro foco, nuestra luz. Siempre está presente, tan golpeada por el imperialismo, pero ahí está, por ese pueblo revolucionario, por esas mujeres y esos hombres firmes en la lucha por ese sueño, por hacer países y sociedades justas. Y también los que estamos ahora insertos en este proceso, pues que estamos también buscando, profundizando las transformaciones de carácter económico, porque lo que reclaman las mujeres pues tiene que ver con todas esas desigualdades terribles en el trabajo. Por ejemplo, en México, con las maquiladoras, por ejemplo, las mujeres, donde se instalaron todas las maquiladoras en el norte de México, la mayoría son mujeres, y sin embargo trabajan más de lo que podrían trabajar, y después tienen que ir a sus casas a trabajar, a cuidar a sus hijos y todo lo que implica ser mujer en nuestros países, donde no se reconoce, no hay equidad de género, donde se piensa que la función de la mujer, la tarea de la mujer es trabajar, es cuidar a sus hijos, es cuidar el hogar, etcétera, y una tarea que generalmente el hombre no la asume, y esto se ha convertido en un sentido común, y es algo, este sentido común sobre el género es lo que debemos de transformar, es decir, cómo creamos una nueva concepción del mundo distinta a la que ha predominado, que ha sido la hegemónica y que corresponde más a los intereses de la clase, de la burguesía, de la sociedad capitalista, y que mantiene en desigualdad a hombres y mujeres, y las mujeres en mayor, como sabemos, y pues ahí creo que es nuestra tarea en esta idea, por ejemplo, como ha planteado en México con la Cuarta Transformación, que se plantea precisamente hacer una revolución de las conciencias. Y esa revolución de las conciencias implica eso, en todos los planos,
Es decir, cómo acabamos con la discriminación que tanto se ha insistido, con el clasismo y la discriminación en todas sus dimensiones, étnica, de género, sexual, etcétera. ¿Cómo acabamos con ella si no creamos una nueva concepción del mundo, una nueva ética, una nueva moral, una nueva actitud y nuevas creencias, comportamientos, prácticas y también nuestra propia acción y nuestra participación política en la profundización de los cambios económicos en nuestro país para alcanzar una igualdad entre todos, pero también en el plano cultural, porque las mujeres, la verdad, han hecho un trabajo extraordinario. No solamente son las más explotadas, discriminadas, excluidas, etcétera, sino también han sido las más luchadoras, han luchado, han creado, innovado, etcétera, por el bien de todos. Entonces, pues esta es una tarea yo para dar paso a este diálogo a la compañera. Gracias, Consuelo. Yo antes de darle la palabra a Arantxa, sí quisiera recordar, como traer a la memoria que las mujeres han tenido un papel que se ha invisibilizado, pero no es porque no han estado en todos los procesos que han recorrido en América Latina. En los procesos revolucionarios, las mujeres tuvieron un papel preponderante, fueron quienes acogieron comunidades enteras de mujeres que acogieron las revoluciones de Centroamérica, pero también en Centroamérica y en Sudamérica las mujeres enarbolaron la bandera de los derechos humanos y colocaron el tema de los derechos humanos en la agenda, buscando a los desaparecidos, buscando a sus hijos. Entonces ahí hay otro factor fundamental del papel que han jugado las mujeres, y las mujeres de hoy son las que están buscando también a sus hijos desaparecidos por otras condiciones en todos estos procesos migratorios brutales que están enfrentando nuestros pueblos, y son las madres quienes están buscando a sus hijos. Y también, bueno, de la violencia política que se da, son las madres las que cuestionan, las que interpelan dónde están las personas desaparecidas. Entonces creo que ahí también hay otro elemento central al recordar, y que ha sido una lucha, y que también creo que estas nuevas generaciones ahora que están iracundas, que están rabiosas porque no pueden salir de sus casas con seguridad, también tienen que saber qué luchas han dado otras mujeres y por qué hoy ellas están en la situación en la que están. Creo que eso es parte de dotar a estas jóvenes de herramientas, de memoria que les permita poder posicionarse mejor. Tenemos aquí a una invitada de lejos, pero que también ha estado siempre cerca por acá, Arantxa, nacida en España. Sin embargo, estamos en negociaciones a ver si la robamos para América Latina. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha estado muy cerca de distintos países de América Latina donde se ha intentado y trabajado por generar cambios realmente transformadores en las sociedades, cerca de nuestro país, cerca de Cuba, cerca de Venezuela. Entonces creo que también tiene algo que decirnos con otra perspectiva, con una mirada también un poco de fuera. Arantxa. Bueno, muchas gracias, Patricia, por esta presentación. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias también a la Secretaría de Cultura y a la Brigada para Leer en Libertad por traerme hasta acá y cumplir mi sueño de regresar a México, de poder ver a tantas amigas, amigos queridos, estar en esta mesa de lujo. Para mí un honor estar al lado de Elvira, que fue además mi maestra en la UNAM, pero quiero decir que no tiene ninguna responsabilidad sobre las cosas que yo pueda decir aquí. Y también estar con Consuelo, a la que conozco de vista, ¿no? Ubico de algunas luchas, y el placer de conocer a Patricia. Claro, ustedes se preguntarán, ¿qué hace aquí una española hablando de mujeres en América Latina?
bueno, debo reconocerlo, una latinoamericana wannabe. Hay gente que quiere, pues, no sé, aspirar a pertenecer a la clase media, mejorar su vida, yo qué sé. Yo aspiro algún día a cambiar mi nacionalidad española por alguna latinoamericana, pero todavía no lo he cumplido. Aquí un poco de populismo, no. Pero más allá de la broma, yo creo que quienes venimos de una tradición militante y creemos realmente en el internacionalismo proletario, no tenemos fronteras, ¿no?, a la hora de integrarnos o de sentir como propios procesos que pueden suceder en cualquier parte del mundo. Y obviamente viviendo en esta ciudad, que no es una ciudad fácil, este país no es un país fácil para ser mujer, y esto todas las mujeres que están acá lo saben, una no se puede, pues, sustraer, ¿no?, a la violencia existente cotidiana del hecho de ser mujer, no solo porque creo que lideramos o estamos por ahí del número, hablo ya como si viviera en México otra vez, en el número de feminicidios, ¿no?, que no es poca cosa. Las cifras, no solo que se hicieron tan famosas los casos de Ciudad Juárez, sino el Estado de México, ¿no?, que supera. Pero esa violencia cotidiana que se expresa en lo que algunos dirían los micromachismos, que yo creo que no tienen nada de micro, como que tú finalmente cambias tu manera de vestir, cambias tu manera de comportarte, cambias un montón o sea, tu propio ocio, tu vida, la condicionas solo por el hecho de ser mujer y porque, bueno, todas hemos tenido, ¿no?, experiencias desagradables en múltiples ámbitos. Entonces, en ese sentido, aunque una venga de una militancia donde el feminismo o la lucha por la igualdad de hombres y mujeres no estuviera en el centro porque se priorizaba la lucha de clases y con ella pues ya transformaremos el capitalismo, acabaremos con el heteropatriarcado y construiremos otra sociedad donde hombres y mujeres seremos iguales y no habrá estas rémoras de machismo, en realidad aunque no quieras poner la lucha por la igualdad en el centro, tienes que acabar reivindicando aquella máxima de Angela Davis cuando decía que el feminismo era la lucha porque las mujeres, considerar a las mujeres como personas, ¿no? O sea, que seamos personas con igualdad de derechos, de deberes y con el igual derecho a poder caminar tranquilas por la calle y bueno, ya ha toda una serie de derechos más que sabemos que en nuestras sociedades, en todas, están pues en segundo plano. Y además esto es importante porque las mujeres, podemos irnos a los tiempos de la conquista, las mujeres de este territorio sufrieron en sus propios cuerpos lo que fue una invasión brutal y a través de ellas se produjo la conquista también y la colonización, no solo con las personas que vinieron desde España, desde Portugal, desde otras partes de Europa, sino también a través de violaciones masivas, ¿no? Porque bueno, yo tenía un maestro en la UNAM es maravillosa, pero también hay sus personajes que decía que qué bonito el encuentro entre dos mundos, porque de ahí los españoles con las mexicanas se encontraron, casi que se enamoraron y no sé, ¿no? Y bueno, yo levanté la mano y dije, a mí me parece que, no sé, no estaba ahí, pero la historia seguramente no iba en ese sentido. Entonces, ese cuerpo de las mujeres sigue siendo utilizado en las guerras actuales, antes comentaba Consuelo, Patricia, todo lo que sucedió, por ejemplo, en los procesos de la lucha insurgente y la guerra contra insurgente en Centroamérica, ¿no? Cuántos casos de mujeres violadas de manera masiva y cotidianamente, ¿no? Pero no quiero hablar solo de esa parte negativa, quiero quedarme también y entroncar con algo que ha dicho muy importante Patricia y que también se ha referido Consuelo y en cierta medida también Elvira, que es ese papel de las mujeres silenciado, puesto en segundo plano, cuando en realidad muchos de los procesos revolucionarios, que conocemos algunos de ellos vivos todavía, como la Revolución Bolivariana, no se pueden entender sin el protagonismo de las mujeres. Y es más, en sus momentos más difíciles, por ejemplo la Revolución Bolivariana, se ha sostenido gracias a la fuerza, a la organización de todas esas mujeres del barrio que físicamente en sus espaldas
han cargado el peso, ¿no? En una situación de guerra económica, de inflación, hiperinflación inducida, como siempre denuncia la profesora Pascualina Curcio, de buscar, de resolver, ¿no? de qué comprar, qué encontrar, cocinar, mantener la moral en situaciones muy, pero muy difíciles, ¿no? Y también no solo en esas cuestiones de la vida, de reproducción de la vida cotidiana, sino también una organización alternativa que tiene una fortaleza y unas lideresas de barrio que es impresionante, ¿no? Y esto es algo que, aunque en Venezuela no se han conseguido derechos, como en otras partes, ¿no? Como el derecho al aborto para las mujeres, que es una asignatura pendiente que también las compañeras venezolanas organizadas reivindican, sí se puede decir que Venezuela es una revolución feminista, ¿no? En ese sentido, porque es una revolución que está hecha por mujeres y también al servicio, ¿no? de esa igualdad de las mujeres. Ni se diga, y eso es algo que otros procesos que quiero destacar, que se ha mencionado también el caso de Cuba, porque ahora, por suerte, estamos en un momento histórico donde el feminismo no genera tantas reticencias como antes, aunque algunos todavía, claro, siempre hay gente de la carcunda, ¿no? De estas, las histéricas, las feministas, las amargadas, las que no tienen un macho, ¿no? que las satisfaga, etcétera, etcétera. Pero, por suerte digo, gracias al empuje de nuevas generaciones que pueden estar más enojadas, menos enojadas, con mayor o menor motivo, yo creo que tienen muchos motivos para estar enojadas, y pienso en todo el movimiento feminista superpotente en el Cono Sur, singularmente en Argentina, esa ola verde, ¿no? Esas compañeras, pero no solo, ¿no? También aquí en otras partes, se ha conseguido que el feminismo comience a ser una ideología, por decirlo así, mainstream, también con el riesgo, ¿no? que eso conlleva, que es que se ha intentado fagocitar por los poderes a los que les interesa hacer este pinkwashing, ¿no? De utilizar la lucha de las mujeres, y ahora todos son feministas, pero las empresas siguen pagando menos, etcétera, etcétera. Y hay un feminismo que emerge con mucha fuerza, que tiene una especie de algunos sectores de adanismo, ¿no? Que piensa que están por primera vez descubriendo el agua tibia, como decimos, o no reconocen o no conocen, porque ni siquiera nadie se lo ha explicado, que dentro, por ejemplo, de la tradición socialista, marxista y demás, pues han sido precursoras las mujeres que han luchado por esa igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y que no están puestas quizás en el lugar que merecen en la historia. Pienso, no se puede entender todo lo que las mujeres hemos conseguido a lo largo desde el siglo XX en adelante sin el papel de las líderes socialistas, ¿no? Sin el papel de lo que se hizo en la Unión Soviética, con sus limitaciones, por supuesto, porque construir el socialismo no es garantía de acabar con el machismo, ¿no? Ya Trotsky hacía sus reflexiones en su momento. Pero sin ese ejercicio de memoria, que en el caso de la región pues lo tenemos con la Federación de Mujeres Cubanas, ¿no? Con lo que hizo Vilma Espín, lo que ahora se está haciendo también desde el CNSEX por su hija, con el caso de las mujeres trans, ¿no? Que también son mujeres, aunque haya sectores del feminismo que entren en disputa y esto sea un tema que al menos en el Estado español tiene dividido al movimiento. Yo creo que es importante rescatar esa memoria histórica también para lograr un feminismo auténticamente radical, ¿no? Unas luchas de las mujeres que, como bien decía Patricia al inicio, estén insertas en una lucha que no se circunscriba a algo meramente identitario o que no es menor, ¿no? El que en la mitad de la población o mayoritaria, la parte mayoritaria de la población, que creo que somos mayoría las mujeres en el mundo, tengamos los mismos derechos, pero que se puede quedar como en una especie de, entre comillas, corporativismo que no vea más allá, que no vea el potencial transformador que para mí sin duda tiene la lucha de las mujeres, porque siempre detrás de todo proceso revolucionario, insisto, o delante han estado las mujeres, sea la Revolución Francesa, pero no nos han contado la historia así. Entonces, qué bueno que poco a poco vayamos conociendo nuestra historia, qué bueno que también esos sectores que van empujando y que quizás no tienen los referentes históricos van acercándose a ellos y van nutriéndose. Y nada, yo lo dejo aquí de momento y podemos luego seguir. Muchas gracias. Gracias, Arantxa.
Yo antes de darle la voz a Elvira nuevamente, quisiera hacer como una reflexión, y es cómo hacemos ¿qué tenemos que hacer para encontrarnos desde las distintas aristas de los feminismos, para que las jóvenes que salen en las ciudades, a las calles, con rabia y lo que sea, entiendan también en qué situación están las mujeres indígenas en los pueblos rurales, que viven una realidad de violencia totalmente diferente, pero no deja de ser violencia a la que viven estas jóvenes. ¿Cómo hacemos para interlocutar entre las necesidades de las mujeres negras en el Brasil, de las mujeres de los sectores urbano-populares marginales en América del Sur? ¿Cómo hacemos para encontrarnos y darle, la lucha de las mujeres tendría este potencial de que estamos en todas partes y de que vivimos condiciones que a veces son profundamente diferentes, incluso desde nuestra condición de mujeres? No es lo mismo una mujer urbana en esta ciudad, con todo lo violenta que pueda ser, que una mujer indígena cachiquel en Guatemala, que además de la violencia general enfrenta la violencia familiar. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar en diálogo? Es una como reflexión que pongo aquí ahora, pero que creo que tenemos que pensar al hablar de las mujeres en nuestra América. Elvira. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias. Creo que es muy importante lo que estamos tratando, por entender y recuperar todo lo que es la historia de las luchas de las mujeres. Y yo señalaba que en los últimos años la situación de la mujer en general fue lastimada, fue precarizada, pero estamos viviendo en una sociedad que fragmentó socialmente. Y sin un movimiento, aquí hay alguien que ha estudiado a ese movimiento al que yo me refiero en su país, que es el movimiento de los trabajadores, el movimiento obrero, que en esta fase del capitalismo fue derrotado, fue fragmentado, desaparecieron muchas de sus organizaciones, se desprestigiaron esas organizaciones y el rol central que cumplió en la lucha por transformar a la sociedad el siglo pasado se vio seriamente dañado. En muchos lugares pues no levanta cabeza. En nuestro país siempre tuvo problemas para levantar cabeza por lo demás, pero en general en el mundo los cambios en el trabajo, alguna vez lo conversábamos Arantxa y yo en la presentación de su libro, esos cambios en el mundo del trabajo, en el qué hacemos, cómo lo hacemos, ha impactado al conjunto de la sociedad. Y hoy tenemos una sociedad fragmentada, incluso en esto, que tenemos que preguntarnos cómo las mujeres de la ciudad se tienen que poner en el lugar de las mujeres indígenas o en el caso de otras, de las jóvenes violentadas, de las migrantes, etcétera. ¿Por qué? Porque vivimos nichos. Tenemos una sociedad que nos recluye en pequeños nichos. Y el movimiento feminista ha venido haciendo una gran crítica de ese feminismo blanco, clase mediero, que impulsó nada más a que las mujeres se empoderaran, ¿no? Es decir, que ocuparan ciertos cargos de dirección, que profesionalmente se pudieran realizar, sin tomar en cuenta todo este inmenso segmento de la sociedad explotado, oprimido, en múltiples opresiones, que combinan en su propio cuerpo la opresión sexual, la opresión de clase y la opresión étnica. Esto que lo viven en su cuerpo millones de mujeres, de pronto había habido durante años pasados esa segmentación que podía ser un feminismo
que no se identificaba con eso, que por el contrario hablaba en contra de la lucha de clases porque decía que esta no las había incorporado, que esta hacían una crítica bastante vulgar. Si se analiza históricamente es muy poco sostenible, pero bueno, había esta visión de que en el momento en que se llegara al socialismo el problema de las mujeres está resuelto. Yo todavía no lo encuentro en la literatura socialista. Creo que todas sabíamos desde hace mucho que las opresiones son múltiples. Por eso se organizaron las mujeres trabajadoras en tanto mujeres, por eso lucharon por sus demandas las mujeres campesinas en América Latina, con sus propias organizaciones, etcétera. Es decir, porque siempre hemos sabido que tenemos varias opresiones encima, y esa gran derrota política de hace 30, 40 años, esos cambios en las formas de trabajo que fragmentan a la sociedad, han hecho difícil la comprensión de esta unidad. Y esto es el gran debate que se hace hoy en el feminismo, justamente, de un feminismo que integra, que no subsume. Por si quedaba alguna duda, no estamos subsumiendo a cuando se realice tal tarea vamos a empezar con tal otra, lo cual nunca hicimos en la historia las mujeres, porque yo recuerdo estudiando, no había yo vivido, a principios del siglo pasado, las mujeres prostitutas, las mujeres por la vivienda, las mujeres ferrocarrileras, las mujeres, etcétera, tantas luchas de las mujeres que no eran por un aspecto que no fuera también el suyo, el de ser mujeres que quieren hacerse presentes en las transformaciones sociales. De tal manera que yo creo que estamos viviendo un momento muy privilegiado, muy importante, muy difícil, pero es muy importante que se haya expandido tanto en la sociedad este movimiento, al punto de que hoy está expresando una necesidad, digamos, de la sociedad en múltiples aspectos, y que entenderlo en esa complejidad, cambiar las formas de relación de las personas entre hombres, mujeres, las mujeres en sí mismas, las mujeres con los niños, etcétera, las niñas, no pasa solo por ciertas cosas políticamente correctas hoy. Yo estoy a favor absolutamente del lenguaje inclusivo, pero no agota nada. Yo estoy absolutamente a favor de la visibilización de lo que hicieron mujeres científicas, artistas, etcétera, etcétera, porque efectivamente se nos invisibilizó, pero eso no cambia esencialmente nada aún. Es prepararnos para una lucha, eso sí. Nos permite prepararnos, sensibilizar a la sociedad frente a una lucha que tiene que cambiar sus condiciones materiales de opresión, porque eso es lo que tenemos. No es, yo desde luego estoy de acuerdo con Consuelo en que tenemos que cambiar las conciencias, pero la conciencia no se cambia sin cambiar las formas, las prácticas, las relaciones materiales. Eso tiene que cambiar para que esta conciencia sea vista de otra manera. Yo creo que está en la lucha el cambio de la conciencia, y hay que saludar las luchas que tienen hoy las mujeres, y creo que tenemos que estar reclamando la presencia de los hombres, porque esta es una lucha también de ellos, por volverse a convertir en seres humanos decentes, que no lo es el género masculino, porque es como género criminal, violatorio, inconsciente de esa igualdad, inconsciente de una igualdad que tiene el género humano. Entonces, en esa lucha tienen que estar los hombres, porque nuestra liberación es la de ellos, de muy distinto rango, desde luego, y de muy distinta condición, pero es también su liberación. Finalmente lo que queremos es una sociedad libre de opresiones, una sociedad libre de explotaciones. Queremos
de nuevo una relación humana, no solo una relación llevadera. Aquí se tocó un tema y como muy rápido quiero terminar haciendo alusión a mi función, porque no saben cómo me sorprende cuán generalizado está en el ambiente en el que yo trabajo, por primera vez, ahí en la Secretaría de Hacienda, que es un búnker, es un búnker que hay que poner en la mira, los cambios que tiene que haber ahí. Y entre otras cosas, esta incorporación de que todos son feministas, efectivamente, todos son feministas. Todo el tema de género hoy es obligatorio y hay que mencionarlo y hay que promoverlo con letreritos, propagandas cotidianas de la igualdad de género. Y desde luego hemos hecho muchos avances, pero en el ámbito económico, el feminismo hoy está discutiendo el tema de los cuidados, efectivamente, pero el papel económico de las mujeres, y sobre todo después de la pandemia, es algo urgentísimo. Fíjense ustedes, les doy un dato, estuve en una reunión que me sorprendió muchísimo, los datos que daba el INEGI, de que esta necia sociedad, después de la pandemia, no se puso en manos del crédito. Y la culpa era de las mujeres esencialmente. Es decir, las mujeres no se quieren endeudar. Yo creo que tienen un instinto de que eso no es lo mejor, que eso pone en riesgo la estabilidad no solo de ellas y su familia, sino de sus hijos, de las generaciones que vienen. Y para los banqueros y el medio económico dominante, ese es un problema. Entonces hay que hacer una campaña, y yo por eso lo vengo a contar aquí, porque ojo mujeres, ojo hombres, una campaña para que las mujeres se financiaricen. Es decir, tengan confianza en los bancos, seguramente tenemos muchos motivos para tener confianza en ellos, acepten tomar créditos, sean sujetas de bancarizarse, es decir, que no les pongan trabas a las mujeres para abrir cuentas en los bancos y para rápidamente ser captadas por el negocio financiero. Esta es todavía una realidad que estamos viviendo y que es invisible. Esa es invisible, pero es una manera de comportamiento social muy interesante que tienen las familias mexicanas, que siguen prefiriendo el cash, el dinero constante y sonante, y que tienen mucha precaución frente al endeudamiento de las familias. Creo que es muy interesante el tema, ¿no? Y no hay autoridades, hay que decirlo, que no hay autoridades que señalen este problema como algo que hay que discutir, sino que muchas veces vemos personas de gobierno que promueven este mismo lenguaje de la inclusión financiera de las mujeres, de los bonos de género, que es endeudamiento a nombre de las mujeres, ¿verdad? O por una supuesta igualdad de las mujeres, endeudar a nuestros países. Ya lo hicieron con los bonos ecológicos, ahora viene, como es de moda ser feminista, los bonos de género. Ese es el capitalismo real con el que tenemos que discutir, frente al cual tenemos que luchar, y creo que el movimiento feminista tiene que abordar estos temas como los temas medulares que afectan a las campesinas, a las indígenas, a las trabajadoras y a las profesionistas. Nos afecta de distinta manera, en distinto grado, desde luego, pero hay puntos comunes de lucha que tenemos que dar todas las mujeres frente a esta situación de los cuidados que todas vivimos, ¿no? Ese trabajo invisibilizado, no pagado, desprotegido, que todas las mujeres vivimos, y estas situaciones económicas en donde jugamos un determinado rol fundamental de reproducción de la economía nacional
pero pareciera que no es real, que no existe. Ahí lo dejo. Gracias, Elvira. Una anécdota, una vez estando en Nicaragua, en un pueblo perdido, los banqueros, cuando se reunían entre ellos, decían: aunque la tierra sea del hombre, quien tiene que firmar los pagarés son las mujeres, porque la garantía de que de que se va a pagar ese crédito no la da la firma, no la da el compromiso del hombre, la da el compromiso de las mujeres. Entonces terminaban firmando, pagando sobre una tierra que además no era de ellas. O sea, era una cosa así, pero era la realidad. Y bueno, también tenemos que trascender un poco, hablando de esto último que referías. La lógica del modelo neoliberal es una lógica que destruye colectividades y que individualiza. Yo creo que los grandes retos y desafíos a futuro es romper con esta visión individual para poder reconstruir los tejidos sociales que este modelo ha destruido de una manera voraz. Pues, Consuelo. Sí, el punto es cómo empezamos, ¿no? Tratándose de la lucha política, porque en efecto yo estoy de acuerdo, tenemos que meter en nuestro horizonte la crítica sistemática al sistema capitalista, pues ese es el que nos genera las desigualdades de todo tipo. Eso es desde luego. En efecto, hay un feminismo que eso ya lo ha dejado de lado o no lo considera, ¿no? Sino pone el énfasis en la cuestión de la mujer, en la identidad de género. Y sí, totalmente de acuerdo en esta perspectiva de que tenemos que, pero seguir en esta reflexión crítica, ¿no? Y tratándose de gobiernos de transformación, pues seguir en la profundización de la transformación del sistema capitalista hacia otro tipo de sociedad. Eso es lo que tenemos que seguir insistiendo, pero para eso necesitamos seguir organizados como sociedad políticamente para llevar a cabo estos procesos de cambio y de transformación, ¿no?, de la sociedad capitalista, que es el principal problema, que nos afecta a todos de distinta manera. Pero también sigue persistente el problema de estas otras desigualdades, ¿no? Sigue, y tenemos que abordarlas. ¿Cómo las vamos a abordar? Esta insistencia de las feministas, ¿no?, por decirle duras, es una demanda clave, ¿no? Es decir, como mujeres, ¿cómo atendemos la situación de las mujeres? ¿Cómo se va a resolver el asunto de la discriminación étnica, de la falta de autodeterminación de los pueblos indígenas? Porque persiste el colonialismo en nuestros países, ¿no? Y no se quiere atender el asunto y darle una solución justa, ¿no?, que resuelva el asunto de tanta injusticia cometida contra los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo resolvemos? Son cosas que hay que ir resolviendo. Y otras tantas injusticias y faltas de reconocimiento, ¿no?, y de soluciones adecuadas. También las tenemos que ir resolviendo. ¿Y cuáles son? Que esos son nuestros retos. ¿Cómo articulamos estas distintas luchas? Que eso es también todo un debate que se está dando en términos filosóficos, etcétera, ¿no?, y antropológicos. ¿Cómo resolvemos estas distintas luchas y les damos una solución a esta? ¿Cómo nos unificamos las distintas luchas que existen en nuestros países en torno a las transformaciones que son urgentes, ¿no? Es decir, cómo seguimos avanzando en el campo de la economía, ¿no?, que ha generado una sociedad egoísta, injusta, desigual, etcétera, y creamos otro tipo de sociedad. Es decir, ¿qué tareas, qué tenemos que ir haciendo? Que ese es nuestro reto, es decir, porque sí necesitamos también seguirnos organizando políticamente. Eso es fundamental. Y cuando hablo de una nueva conciencia, incluye la cuestión crítica, una reflexión crítica. Y esa reflexión crítica tiene que ver con el sistema capitalista, y también con el patriarcado, y también con el colonialismo, es decir, y también con el imperialismo,
cómo articulamos estos distintos problemas globales, generales, que nos afectan a todos y cómo damos solución a todos ellos, ¿no? En términos teóricos y en términos prácticos también, en la práctica, en la lucha, en el trabajo. Es decir, tenemos sí mucho que hacer en nuestros países, en los intentos de construcción, pero yo insisto en la cuestión cultural, sin abandonar, porque cuando estoy hablando del cambio cultural, está incluida nuestra crítica hacia el capitalismo y la lucha contra el capitalismo, está incluida esa lucha, no está ausente. En mi perspectiva, cuando hablo de una nueva concepción, tiene que incluir esta crítica, totalmente de acuerdo. Pero cuando pensamos en los países de América Latina, por ejemplo en Bolivia, ¿por qué la clase media de repente, que se convirtió de la pobreza en clase media, vota en contra o actúa en contra de los gobiernos que lo sacaron de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿por qué regresó Evo pudo recuperarse la democracia en Bolivia? Porque había una organización muy fuerte de los indígenas, campesinos, sectores populares, mujeres, etcétera. ¿Por qué en Venezuela el imperialismo no ha podido contra Venezuela? Porque tiene una organización y un proceso de concientización permanente de la sociedad. Y así, es decir, ¿cuáles son nuestros retos? Yo pensando en nuestro país, estamos en la cuarta transformación, estamos en un proceso de transformación importante. ¿Cómo hacemos para profundizar el proceso de transformación económica, cultural, social, política del país? ¿Cómo ampliamos la democracia en nuestro país? ¿Cómo la profundizamos, ¿no? ¿Cómo hacer esos cambios y que no se nos vayan imponiendo otras visiones en la transformación como las que dice Elvira, ¿no? En efecto, porque siempre a la mujer, igual desde el llamado multiculturalismo, fíjense, cuando los movimientos indígenas tienen reclamos fuertes, radicales, recurren a la mujer, ¿no? Para desviar las demandas o para movilizar a la gente en contra de las demandas de los pueblos, ¿no? Las mujeres como víctimas, etcétera, y son usadas para negar derechos. Igual para las campañas contra los países islámicos, ¿no? O sea, tenemos que estar atentos cómo los organismos internacionales usan a las mujeres tanto para propósitos de legitimar sus luchas o las guerras contra otros países, islámicos en particular, y para deslegitimar las luchas de los pueblos indígenas por su autodeterminación. Igual en el plano de cómo usar a las mujeres para que se conviertan recurran al crédito o a otras cuestiones, ¿no? Es decir, claro, esa es parte de las reflexiones que debemos dar permanentemente y estar atentos cómo el capital se interesa o las clases dominantes están interesadas en desviar las luchas populares, ¿no? Es todo. No sé si es solo desviar o desviar y utilizar las luchas populares para sus intereses. Arantxa, una intervención antes de que nos cierren la carpa por acá, por favor. Bueno, trataré de ser muy breve. Decías antes cómo articular esos diferentes intereses de mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres trabajadoras, con otras mujeres profesionistas, urbanas, etcétera, por solo hablar, ¿no?, de las realidades acá. Es evidente, yo creo que todas las mujeres no tenemos los mismos intereses. Podemos compartir, por supuesto, por el hecho de ser mujeres, un mínimo básico, pero luego a la hora de concretar, pues es difícil entender cómo puede haber ciertos sectores de mujeres que consideran que el hecho de que una mujer sea presidenta de un país ya es un avance. Pues pensamos ahora en Giorgia Meloni en Italia, no sé yo qué avance, pero bueno, hay quien considera que también las mujeres tienen derecho a ser fascistas o a gobernar. Sí,
lo digo irónicamente, ¿no? O sea, es como, bueno, pero hay gobiernos dirigidos por hombres de derechas, pues llegaremos a la igualdad el día que las mujeres también puedan estar en el mismo nivel, ¿no? Y dirigir el mundo, y dirigir el FMI y el Banco Mundial, y bueno, eso es algo que existe, porque desgraciadamente, decías tú, Consuelo, que por supuesto aquí, creo que todas tenemos, las que estamos aquí y seguramente aquí abajo, asumida la agenda, la visión anticapitalista, antiimperialista, pero desgraciadamente esto no siempre es así. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza lo que fue el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Desgraciadamente hubo un sector de feministas connotadas y referentes que salieron prácticamente o sin prácticamente a justificar el golpe contra Evo, y algunas de ellas decoloniales, es decir, supuestamente sensibles a los derechos de las mujeres indígenas, y hubo mujeres indígenas bolivianas del partido de Evo que fueron denigradas públicamente, acosadas, y de eso no se pronunciaron. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ojo con abrazar, y ya lo he dicho antes, porque si no, como decía bien Elvira, también como se vuelve hegemónico el feminismo y se ven forzados a asumir esa agenda, se dedican a hacer medidas cosméticas que son importantes, por supuesto, y que todas queremos, pero que nos están dando a tole con el dedo, o sea, están poniendo pues etiquetas rosas, nombres, etcétera, y ya ni se diga este capitalismo ahora feminista, por no hablar del capitalismo verde, bueno, en su... Así que yo no tengo la solución de cómo articular las luchas. A mí lo que se me ocurre es que una, como mujer con visión anticapitalista, con visión feminista, pues allá donde sea su espacio de lucha, que puede ser múltiple, de cualquiera, llevar, ¿no?, esa agenda incorporada, y en la medida de las capacidades de una vida, ¿no?, en el marco del trabajo de cuidados, el trabajo asalariado, todo el trabajo no pagado también en casa, etcétera, lo que queda de tiempo para dedicar a diferentes causas, pues tratar, ¿no?, de que esa visión está ahí. Y yo creo que en la lucha es donde se encuentran, ¿no?, sea una militante sindical, pero siempre como mujer pues va a tener claro que va a estar alerta, ¿no?, de cualquier comportamiento, y va a poner esos temas en la agenda del sindicato. Y las mujeres campesinas pues tendrán también sus propias necesidades, requisitos, requerimientos, y cada una pues tiene que hablar por sus necesidades y pelearlas. Y nada, o sea, lamento no tener recetas, pero porque a veces parece que los que estamos aquí arriba tenemos que dar recetas. No. Estaría bueno escuchar abajo, a ver si alguien tiene receta. Y bueno, y sí, coincido en que es muy importante cambiar las condiciones materiales de vida, pero también creo que hay una relación dialéctica, obviamente, ¿no?, entre el cambio de las condiciones materiales de la vida, que es imprescindible, aunque no suficiente, y de ahí el cambio también cultural, porque como yo decía antes, yo sí creo, y hay un libro que recomiendo, y con esto concluyo, de una investigadora estadounidense sobre los países del este, que se titula provocativamente ¿Por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo?, que va precisamente de cómo las mujeres bajo regímenes socialistas tienen mayor independencia económica por las políticas sociales que las liberan de ciertas cargas domésticas, familiares y demás. Tienen mayor libertad para elegir a sus parejas, o sea, no tienen que casarse por necesidad ni permanecer en un matrimonio por necesidad económica, y eso las hace ser más libres. Pero bueno, también apunta a que en las sociedades de la Europa del Este se consiguió todo eso, pero a la vez pues había problemas sin resolver, sobre todo porque las expectativas son mucho más altas, ¿no?, porque se supone que es una sociedad que no solo ha luchado por acabar con las desigualdades de género, sino también por las desigualdades todavía, no sé si más profundas, pero que comparte todo el mundo, que son las de clase. Gracias, Aranza. Bueno, por suerte no nos convocaron a este foro para que diéramos recetas ni para que sacáramos conclusiones, porque hubiéramos llegado a un fracaso rotundo. Sin embargo, no veo por qué no, compañeras. Bueno, deberían ya de habernos resuelto toda la vida. No veo por qué no.
No, hay que agradecer de verdad. Vamos a tener que cerrar el foro, entonces Arancha, Elvira, Patricia, Consuelo, muchas gracias. Y bueno, pues obviamente es un tema que tenemos que seguir dándole día con día, ¿sí? Y como bien dicen, no solamente las mujeres, sino todos, ¿sí? Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Mañana buenas noches. mucho más, así que aquí los esperamos.